El tema de que vamos a hablar hoy es de se acerca el fin, y para ello vamos a ir al capítulo de Daniel 2. Allí encontramos una profecía que nos relata acontecimientos que tienen que pasar desde el 605 a.C. hasta el fin de los tiempos, el fin de este mundo y la segunda venida de Cristo. Esta profecía es el esqueleto de toda la profecía bíblica. Si no entendemos esta, no podemos entender el Apocalipsis, ni los profetas menores, ni más profecías que aparecen en el libro de Daniel. Por lo tanto, es imprescindible conocer la profecía de Daniel 2. Primero debemos de entender qué pasa en Daniel 2. Daniel 2.1 nos dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor soñó Nabucodonosor sueños, y su espíritu se quebrantó, y su sueño huyó de él. Nabucodonosor tuvo un sueño que olvidó. ¿Y por qué tuvo ese sueño? Daniel 2.29. Su majestad se hallaba en su cama, se puso a pensar en lo que va a pasar en el futuro, y el que revela los misterios se lo ha dado a conocer. Él estaba pensando qué iba a pasar en el futuro, y Dios le dio ese sueño. Lo primero de lo que nos damos cuenta es del que el Señor puede saber lo que estamos pensando. Ahora bien, ¿por qué hizo que olvidara el sueño Nabucodonosor? Dios ya sabía lo que iba a pasar, y lo que pasó fue lo que dice en Daniel 2.2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Pero sin embargo, estos no pudieron interpretar esos sueños porque no conocían. Nos lo dice en Daniel 2.10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada está con la carne. Dios estaba dejando en evidencia a los dioses que ellos creían, porque ninguno era capaz de ver los pensamientos que tenía el rey, salvo el Dios verdadero. Cuando ninguna de estas personas pudo interpretar el sueño del rey, el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Satanás quería que Daniel muriera con todos los demás sabios, pero sin embargo la jugada le salió mal, porque por esta razón Daniel se enteró del sueño de Nabucodonosor y pudo darle después una interpretación. Daniel se presentó ante Nabucodonosor y le contó el sueño que él había tenido. Le dijo así, Daniel 2.31: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Tenemos una cabeza de oro, un pecho de plata, un vientre de bronce, unas piernas de hierro, unos pies en parte de barro cocido y en parte de hierro, una roca y una montaña. Todos estos son símbolos que más adelante vemos el significado que tienen. En Daniel 2 mismo nos da la interpretación de cada uno de esos metales. Vamos a verla. Daniel 2.37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. El reino de Babilonia es la cabeza de oro, el pecho de plata y el vientre de bronce. Daniel 2.39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Son reinos que se van conquistando uno tras otro. Las piernas de hierro. Daniel 2.40. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrantará
todo. Es un reino que se levanta después del de bronce y que tiene las características de desmenuzarlo todo. Y en cuanto a los pies en parte de hierro y en parte de barro, nos dice Daniel 2:41, y lo que vistes de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte del hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Es un poder que se dividió en 10, igual que los dedos de los pies, y que tenía características del hierro y del barro. Vamos a darle datos históricos a cada uno de los metales. El oro, la cabeza, es Babilonia, como hemos visto antes, que fue su gobierno desde el 605 hasta el 339 a.C. Luego la plata. El que conquistó Babilonia fue el reino de Media y Persia, en el 539 hasta el 331 a.C. El siguiente reino fue el de Grecia, ya que conquistó a Medio Persia en el 331 a.C. hasta el 168 a.C., cuando fue conquistado por Roma. Y Roma duró desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Este era el hierro. Ahora bien, ¿qué es en cuanto al barro y el hierro? Tenemos que saber qué significa el barro, porque si los metales simbolizan algo, el barro también tiene que simbolizar algo. Vamos a verlo a continuación. Para saber qué significa el barro, debemos de saber qué tipo de barro es. En Daniel 2:41 nos dice, y lo que vistes de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Barro cocido de alfarero. Ahora bien, ¿qué es el barro en la Biblia? Si vamos a Génesis 2:7, encontramos que aquí Dios nos creó de polvo y luego nos dio aliento de vida. Pero sabemos que el polvo no se une junto, nadie hace una figura solo de polvo, necesita agua para formar el barro. ¿Cómo sabemos que fuimos de barro hechos? Porque en Isaías 64:8 nos dice, sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero, todos fuimos hechos por ti mismo. Nosotros somos creados de barro, nuestro cuerpo es de barro y Dios nos dio el aliento de vida para poder vivir. El cuerpo es el barro. Esto en cuanto al barro literal, pero nosotros estamos hablando de símbolos. Igual que la cabeza de oro representaba el reino de Babilonia, el barro y el hierro tiene que representar una institución diferente a todos los metales por tener barro en ello. ¿Qué significa el barro simbólicamente? Hemos dicho que el barro literalmente era un cuerpo, y hoy el cuerpo de Cristo, según Colosenses 1:18 y más versículos del Nuevo Testamento, nos dicen que el cuerpo es la iglesia. Esto nos queda más claro leyendo Jeremías 18:6. No podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El barro representa el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, cuando apedrearon a Esteban, se dio a los gentiles. Es una iglesia cristiana. El barro representa a una institución cristiana. El hierro, es decir, Roma, se dividió en 10 reinos, igual que los 10 dedos. De estos reinos salieron todos los países europeos conocidos ahora. Pero sin embargo todos han estado bajo la influencia de una institución que tiene características de Roma, del hierro y a la vez del barro, religiosas. Esta institución tiene menos de 1 kilómetro cuadrado de superficie y tiene tratado con más de 182 países en el mundo. Pero ¿qué pasa al final de todo esto? Daniel 2:34 nos dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. La piedra simboliza la segunda venida de Cristo. No con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. La roca cayó justo en los pies de barro y hierro cocido. Vamos a su interpretación en el mismo capítulo, Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, de barro y hierro cocido, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La segunda venida de Jesús va a ser en el reinado del hierro y del barro, de esta institución político-religiosa. Por lo tanto, tened en cuenta que estamos ya muy cerca del fin.